Mi nombre es Tomás, y lo que voy a contarte no es solo una historia. Es lo que viví en una noche que cambió todo. Una noche en una escuela vieja. Si alguna vez has sentido un escalofrío sin razón, o escuchado un susurro que no explicas, quédate conmigo. Pero te advierto, esta historia no es para los que duermen con la luz apagada. ¿Estás listo para caminar por esos pasillos conmigo? Acepté el trabajo de velador nocturno porque no tenía opción. Había perdido mi empleo como conserje. Las deudas se acumulaban y la oferta era demasiado buena. El doble de lo que ganaba antes, solo por cuidar una escuela de 10 de la noche a 6 de la mañana. Fácil, pensé. Era una escuela primaria con 3 turnos. Mañana, tarde y un programa nocturno para adultos que aprendían a leer y escribir. Pero esa noche, un viernes, no había clases. Estaría solo. El director, un hombre de mirada dura y voz como papel rasgado, me dio las llaves y una advertencia que no olvidaré. Si escuchas algo, no es nada. ¿Entendido? Su tono era extraño, como si quisiera decir más, pero no se atreviera. Asentí, sin darle importancia, y tomé las llaves. La escuela era un edificio antiguo, con pasillos largos, ventanas altas y un olor a madera vieja que se pegaba al aire. De día, era un lugar lleno de vida, pero de noche se sentía como si el edificio respirara. A las 11 de la noche, empecé mi primer recorrido. El eco de mis pasos rebotaba en los pasillos y los focos parpadeaban, como si dudaran en iluminar. Revisé las aulas, mesas alineadas, pizarrones limpios, sillas en orden. Todo normal, hasta que llegué a la sala de maestros. Una silla estaba fuera de lugar, volteada hacia la pared, como si alguien la hubiera puesto así a propósito. La enderecé, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando me di la vuelta para salir, un chirrido me detuvo. La silla estaba otra vez mirando la pared. Es el cansancio, me dije, aunque mi corazón latía más rápido. Saqué mi termo de café y traté de ignorarlo. Seguí mi ronda hacia los baños. Estaban vacíos, fríos, con ese olor a desinfectante que nunca se va. Pero al cerrar la puerta, lo escuché. Un susurro, bajo, casi un soplo, pero claro. Una voz de mujer diciendo mi nombre. Tomás. Me quedé inmóvil, con la linterna temblando en mi mano. Revisé cada cubículo, uno por uno. Nada, nadie. Pero el aire había cambiado. Olía a humedad, a flores marchitas, como si alguien hubiera dejado una ofrenda olvidada. Corrí al cuarto de vigilancia, un espacio pequeño, con monitores de cámaras. Encendí el sistema, buscando una explicación. Las imágenes mostraban pasillos vacíos, aulas oscuras. Todo normal. Hasta que vi algo en el salón 6B. Una figura de pie junto al pizarrón. Una mujer, de espaldas, inmóvil. Parpadeé y la figura desapareció. Me estoy volviendo loco, murmuré, pero mi voz temblaba. Decidí revisar el salón. Tomé mi linterna y caminé por los pasillos. Cada paso sentía más pesado, como si el aire se espesara. Cuando llegué al 6B, la puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado y el chirrido de las bisagras me erizó la piel. Dentro no había nadie, pero en el pizarrón, escrito con tiza blanca, había una frase. No debiste venir. Mi corazón se disparó. Retrocedí, cerré la puerta y corrí al cuarto de vigilancia. Intenté calmarme. Es una broma, pensé. Alguien entró antes, escribió eso para asustarme. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Las cámaras empezaron a fallar a la 1 de la madrugada. Primero una, luego otra, parpadeando como si algo las apagara. En la cámara del pasillo norte vi una sombra. No era humana, no del todo. Era alargada, difusa, moviéndose lentamente,
como si supiera que la estaba viendo. Apagué el monitor. Mi respiración era un desastre. Recordé algo que un vecino me había dicho días antes. Esa escuela no siempre fue una escuela. Antes fue un hospital, y mucho antes, un panteón donde enterraban a los muertos. Dicen que removieron los huesos, pero no los espíritus. No le creí entonces, pero ahora ese recuerdo me apretaba el pecho. A las 2:30, el aire cambió. Un frío antinatural se coló en el cuarto, aunque las ventanas estaban cerradas. Empecé a escuchar cosas, murmullos, como rezos de niños, seguidos de llantos. No eran llantos infantiles, sino de adultos, apagados, como si vinieran de muy lejos. Intenté abrir la puerta del cuarto de vigilancia, pero estaba trabada. Golpeé, empujé, grité, nada. Entonces, el monitor principal se encendió solo. En la pantalla, una mujer. Vestía una bata blanca. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran pozos oscuros, hundidos, pero me miraban, directo a mí. Abrió la boca, y aunque no había sonido, sentí sus palabras en mi cabeza. Te toca cuidar lo que nunca debió ser olvidado. La luz del cuarto parpadeó. Cuando volvió, la pantalla estaba en negro, pero la puerta, esa puerta que no abría, se abrió sola. Salí corriendo. No hice mi último recorrido. No recogí mis cosas. Corrí hasta la reja principal, que por alguna razón no tenía candado. Salí sin mirar atrás. El aire de la noche nunca se sintió tan libre, pero aún podía sentir esos ojos en mi nuca. Al día siguiente, volví a la escuela para devolver las llaves. El director estaba en su oficina, revisando papeles. Ni siquiera levantó la mirada. «Tú también», dijo, como si ya supiera lo que pasó. Asentí, sin palabras. «La paga es buena», añadió, «pero nadie dura. Hay cosas que el dinero no puede comprar. La paz, por ejemplo». No volví a trabajar de noche. Cambié de oficio. Busqué algo que no me pusiera los nervios de punta. Pero esa noche me persigue. En sueños, vuelvo a esos pasillos oscuros. Veo la silla volteada, el pizarrón con su mensaje, y a ella. La mujer de la bata blanca, mirándome desde un lugar que no entiendo. A veces, en la madrugada, juro que escucho mi nombre, y no abro los ojos. No me atrevo. No sé qué era lo que habitaba esa escuela, pero sé que no estaba solo. Algo vivía en esas paredes, algo que no quería ser olvidado. Desde entonces, evito los lugares antiguos, los que guardan demasiada historia, porque ahora sé que el pasado no siempre se queda donde lo dejaron. Si alguna vez pasas por un lugar así y sientes que el aire cambia, que algo te observa, confía en ese instinto y corre. El eco del tercer piso de mi escuela. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de lo que pasó en el tercer piso de mi escuela. Un lugar que todos evitábamos sin saber exactamente por qué. Era un viernes de octubre, y el aire tenía ese olor húmedo que precede a la lluvia. Nuestra secundaria, un edificio viejo de 3 pisos con paredes peladas y ventanas que crujían con el viento, siempre había tenido un aire inquietante. Los rumores entre los estudiantes eran constantes. Se decía que el tercer piso, donde estaban los salones abandonados, estaba maldito. Nadie subía ahí a menos que fuera estrictamente necesario, y los profesores parecían evitarlo tanto como nosotros. Algunos decían que se escuchaban pasos en la noche, otros que las luces parpadeaban solas. Yo siempre pensé que eran tonterías, historias que los chicos inventaron para asustar a los de primer año. Ese día, mi mejor amiga Clara y yo nos quedamos después de clases para terminar un proyecto de ciencias. Éramos las únicas en el salón del segundo piso,
y el silencio del edificio vacío era casi opresivo. Mientras pegábamos cartulinas y escribíamos datos, Clara me miró con una sonrisa traviesa. «¿Sabes qué sería épico?», dijo, bajando la voz, como si alguien pudiera escucharnos. «Subir al tercer piso y grabar un video, algo para el canal de YouTube del Club de Periodismo. Podríamos desmentir los rumores de una vez por todas». Me reí, pero la idea no me emocionaba. El tercer piso siempre me había dado mala espina, aunque nunca lo admití. Clara, en cambio, era valiente, de esas personas que se meten en problemas solo por curiosidad. Después de un poco de insistencia, accedí. «Solo unos minutos», dije, tratando de sonar despreocupada. Tomamos su celular, una linterna y nuestras mochilas, y subimos las escaleras. El tercer piso estaba oscuro, incluso de día. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la luz del sol apenas se filtraba. El aire olía a humedad y a algo más, como a metal oxidado. Los salones estaban cerrados con candados y los pasillos estaban llenos de telarañas. Clara encendió la linterna y empezó a grabar, narrando con voz exagerada. «Aquí estamos, en el misterioso tercer piso, donde dicen que los fantasmas caminan por las noches». Yo rodé los ojos, pero no podía negar que el lugar me ponía los nervios de punta. Caminamos por el pasillo, probando las puertas. Todas estaban cerradas, excepto una al final del corredor. La puerta del salón 3C estaba entreabierta, y un aire frío salía de ella, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta. Clara me miró, emocionada, y empujó la puerta. El salón estaba vacío, con pupitres rotos apilados contra una pared y un pizarrón cubierto de garabatos ilegibles. La luz de la linterna iluminó el polvo flotando en el aire, y por un momento me pareció ver algo moverse en una esquina. Parpadeé y no había nada. «Esto es perfecto», susurró Clara, grabando cada detalle. «Vamos a hacer un video viral». Mientras ella hablaba, sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me observara. Me giré, pero el pasillo detrás de nosotros estaba vacío. «Vámonos, Clara», dije, tratando de no sonar asustada. Pero ella ya estaba explorando el fondo del salón, donde había una puerta pequeña que parecía llevar a un armario. La abrió con un crujido, y el olor a metal se hizo más fuerte. Dentro había una escalera de caracol que bajaba a la oscuridad. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Clara, apuntando la linterna hacia abajo. La escalera parecía no tener fin, y el aire que subía era helado. Me acerqué, aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. La linterna apenas iluminaba los primeros escalones, y más allá todo era negro. «No deberíamos bajar», dije, mi voz temblando. «Esto no está bien». Clara se rió, pero noté que su risa era nerviosa. «Solo un poco más, Sophie. Imagina las vistas que vamos a tener». Antes de que pudiera detenerla, bajó el primer escalón, luego el segundo, y entonces la linterna se apagó. El grito que solté resonó en el salón. La oscuridad era absoluta, como si alguien hubiera cubierto el mundo con una sábana negra. «¡Clara!», grité, tanteando el aire. Escuché sus pasos bajando más escalones, rápidos, como si estuviera corriendo. «¡Clara! ¡Vuelve!». Pero no respondió. Solo se escuchaba el eco de sus pasos, cada vez más lejos, hasta que se detuvieron. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Saqué mi celular y encendí su linterna, pero la luz era débil, apenas suficiente para iluminar 1 metro a mi alrededor. La escalera seguía allí, descendiendo en espiral hacia la nada. No sabía qué hacer, bajar a buscarla, correr por ayuda.
pero el edificio estaba vacío y no había señal en mi celular. Entonces lo escuché. Un susurro, apenas audible, como si alguien hablara desde muy lejos. Sofía. Mi sangre se heló. La voz no era de Clara. Era grave, áspera, y parecía venir de la escalera. Me alejé de la puerta, tropezando con un pupitre. El susurro se repitió, más claro esta vez. Sofía. Baja. No sé de dónde saqué el valor, pero grité. Clara, si estás ahí, di algo. Silencio. Y luego, un ruido como de uñas rascando madera, lento, deliberado, desde el fondo de la escalera. Corrí hacia la puerta del salón, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada. Golpeé con fuerza, gritando, pero nadie respondió. El rascado se hizo más fuerte, más cercano, y juro que escuché una risa baja, como si alguien se burlara de mí. Me giré hacia la escalera, mi única salida. La linterna de mi celular parpadeaba, y cada vez que lo hacía, me parecía ver una sombra moviéndose en los escalones. No era Clara. Era algo alto, encorvado, con brazos largos que se arrastraban por las paredes. Mi mente gritaba que corriera, pero no había a dónde ir. Bajé el primer escalón, luego el segundo, con las piernas temblando. El aire se volvía más frío con cada paso, y el olor a metal era ahora insoportable. Llegué a un descansillo donde la escalera se detenía. Había una puerta de madera, vieja y cubierta de arañazos. El susurro volvió, ahora desde detrás de la puerta. Sofía, estás tan cerca. Mi mano temblaba cuando toqué el pomo, pero no lo giré. Algo en mi interior me decía que si abría esa puerta, no volvería. En cambio, me quedé allí, paralizada, escuchando el rascado, los susurros y algo más. Un llanto suave, como el de Clara, pero distorsionado, como si viniera de un lugar muy lejos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, minutos, tal vez horas. Mi celular se apagó y la oscuridad me envolvió. Pero entonces, un golpe fuerte resonó arriba y la puerta del salón se abrió de golpe. Escuché voces, linternas iluminaron la escalera y alguien gritó mi nombre. Era el conserje, acompañado por 2 profesores. Me encontraron acurrucada en el descansillo, llorando, con el celular muerto en la mano. Me llevaron al primer piso, donde me dieron agua y trataron de calmarme. Les conté lo que pasó, pero no encontraron a Clara. Revisaron el tercer piso, el salón, la escalera, pero no había nada. La puerta del armario estaba cerrada con candado, como si nunca la hubiéramos abierto. El video en el celular de Clara, que encontraron en el salón, solo mostraba estática después de los primeros minutos. La policía buscó a Clara durante semanas, pero nunca la encontraron. Dijeron que probablemente se había escapado, pero yo sé que no es cierto. Ella estaba conmigo y algo la tomó. Los rumores en la escuela crecieron y nadie volvió a subir al tercer piso. Yo dejé de ir a clases poco después. No podía soportar estar en ese edificio. A veces en la noche escucho susurros. Sofía, baja. Miro mi celular y aunque está apagado, la pantalla parpadea con estática. Sé que no debería, pero una parte de mí quiere volver, abrir esa puerta y descubrir qué hay al otro lado. Porque, en el fondo, sé que Clara sigue ahí, atrapada, esperando. El silencio del aula 13. Soy Ana, una estudiante de secundaria en un pueblo pequeño donde todos se conocen. Nuestra escuela, el Instituto San Rafael, es un edificio viejo, con paredes de pintura descascarada y pasillos que crujen bajo tus pies. Siempre hubo rumores sobre el lugar, que estaba construido sobre un antiguo cementerio, que las sombras se movían solas en los espejos del baño, cosas así. Nunca les di importancia, hasta que entré al aula 13.
Era mi segundo año y me asignaron a la clase de historia con el profesor Morales. Todos lo conocían como el maestro silencioso. No porque fuera callado, sino porque tenía una forma extraña de mirarte, como si supiera algo que tú no. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello blanco y unos ojos grises que parecían atravesarte. Sus clases eran intensas, llenas de detalles sobre guerras y tragedias, pero siempre terminaban con un silencio pesado, como si algo en el aire se volviera más denso. El aula 13 estaba al final del pasillo del segundo piso, un lugar al que nadie iba a menos que tuviera clase ahí. Era diferente a las demás. Las ventanas estaban siempre empañadas, incluso en días soleados, y la puerta hacía un chirrido que te ponía los nervios de punta. La primera vez que entré, sentí un escalofrío, como si alguien me hubiera tocado la nuca con dedos fríos. Pensé que era mi imaginación, pero noté que mis compañeros también parecían inquietos. Nadie hablaba de eso, pero todos lo sentíamos. El primer mes pasó sin incidentes, aunque las clases del profesor Morales eran extrañas. A veces se detenía en medio de una explicación y miraba hacia el fondo del aula, como si viera algo. Una vez, mientras hablaba de la Revolución Mexicana, se quedó callado, con los ojos fijos en una silla vacía al final de la sala. No hagas ruido, murmuró, aunque nadie había dicho nada. Todos nos miramos, confundidos, pero él siguió como si nada hubiera pasado. Una noche, mientras estudiaba para un examen, recibí un mensaje de mi amiga Laura. Ana, ¿has notado algo raro en el aula 13? Le respondí que sí, que el lugar me daba mala espina, pero no quise entrar en detalles. Ella me contó que había encontrado un cuaderno viejo en uno de los cajones del aula, con páginas llenas de garabatos y frases como no mires atrás y el silencio es la clave. Pensé que era una broma, pero Laura no era de las que inventaban cosas. Me dijo que lo había dejado en el aula porque le daba miedo llevarlo a casa. Al día siguiente, fui con ella a buscar el cuaderno. Entramos al aula 13 después de clases, cuando la escuela estaba casi vacía. El aire estaba pesado y el olor a humedad era más fuerte de lo normal. Encontramos el cuaderno en el mismo cajón donde Laura lo había dejado. Las páginas estaban amarillentas y las palabras estaban escritas con una letra temblorosa, como si quien las escribió tuviera miedo. Hojeé el cuaderno y vi un nombre repetido varias veces. Profesor Morales. Pero no era el nombre del profesor actual, sino de alguien más, porque las fechas en las páginas eran de hace más de 30 años. Mientras leíamos, la puerta del aula se cerró de golpe. El chirrido resonó en mis oídos y Laura dio un grito. Corrimos a abrirla, pero estaba atascada. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. Entonces, escuchamos un susurro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros. Pero no había nadie. No hagas ruido, dijo una voz baja, casi idéntica a la del profesor Morales. Laura empezó a temblar y yo sentí que el aire se volvía más frío. Finalmente, logramos abrir la puerta y salimos corriendo, sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. La voz seguía resonando en mi cabeza y cada vez que cerraba los ojos, veía la silla vacía del aula 13. Decidí investigar. Hablé con mi hermano mayor, que había estudiado en la misma escuela años atrás. Cuando mencioné el aula 13, su rostro cambió. Me contó una historia que nunca olvidaré. Hace 30 años, había otro profesor Morales en la escuela, un hombre estricto pero querido. Era conocido por sus clases de historia, pero también por su obsesión con el silencio. Decía que el silencio era la única forma de escuchar la verdad. Una noche,
durante una tormenta. Se quedó en el aula 13 corrigiendo exámenes. Nadie sabe qué pasó exactamente. Pero al día siguiente lo encontraron muerto en su escritorio, con los ojos abiertos y una expresión de terror. La policía dijo que fue un infarto. Pero los estudiantes juraban que algo en el aula lo había matado. Desde entonces, el aula 13 quedó marcada como un lugar maldito. No quise creerle a mi hermano, pero no podía ignorar lo que había pasado con Laura. Decidí enfrentarme al actual profesor Morales para preguntarle si sabía algo. Durante su próxima clase, me quedé después de que todos salieron. Él estaba recogiendo sus cosas y cuando le mencioné el cuaderno, sus manos temblaron. «No deberías meterte en cosas que no entiendes, Ana», dijo, sin mirarme. Su voz era fría, pero había algo más, como miedo. Esa noche, soñé con el aula 13. Estaba sola, sentada en mi pupitre, y el profesor Morales estaba al frente, pero no era el mismo. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran completamente negros. «El silencio es la clave», susurró, y el aula comenzó a oscurecerse, como si la luz se estuviera apagando. Me desperté sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al día siguiente, Laura no fue a la escuela. La llamé, pero no contestó. Preocupada, fui a su casa después de clases. Su madre me dijo que Laura había estado actuando raro desde la noche anterior, hablando de una voz que le decía que no hablara. Cuando entré a su habitación, la encontré sentada en un rincón, con el cuaderno del aula 13 en las manos. «No lo mires, Ana», murmuró, con los ojos vidriosos. Intenté quitárselo, pero ella lo apretó con fuerza, como si su vida dependiera de eso. No sabía qué hacer, así que volví a la escuela esa misma tarde. Algo me decía que las respuestas estaban en el aula 13. Entré sola, con el corazón en la garganta. El aire estaba más frío que nunca, y las luces parpadeaban. Me acerqué al escritorio del profesor y encontré una caja vieja debajo de él. Dentro había fotos, cartas y recortes de periódicos sobre el profesor Morales de hace 30 años. En una de las fotos, estaba de pie frente al aula 13, sonriendo, pero había algo extraño. Una sombra detrás de él, como una figura borrosa con ojos brillantes. De repente, la puerta se cerró otra vez. Esta vez no había susurros, sino un silencio absoluto, tan pesado que sentía que me aplastaba. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Entonces, lo vi. En la esquina del aula, una figura oscura, alta, con ojos que brillaban como los de la foto. No se movía, solo me miraba. Mi cuerpo temblaba, pero no podía apartar la vista. «No hagas ruido», dijo la voz, pero esta vez no venía de la figura. Venía de dentro de mi cabeza. Corrí hacia la puerta y esta vez se abrió sin resistencia. Salí al pasillo, jadeando, y juré no volver a entrar al aula 13. Pero algo cambió en mí. Desde ese día no podía soportar el silencio. Cada vez que estaba en un lugar tranquilo, sentía que alguien me observaba, que la figura estaba ahí, esperando. Empecé a hablar en voz alta todo el tiempo, incluso cuando estaba sola, porque el silencio me aterrorizaba. Laura nunca volvió a ser la misma. Se mudó con su familia a otra ciudad y nunca más hablamos. El profesor Morales dejó la escuela al final del semestre sin dar explicaciones. Algunos dicen que se fue porque no podía soportar el aula 13. Otros dicen que él sabía algo, que estaba conectado con lo que pasó hace 30 años. Ahora, cada vez que paso por el segundo piso, evito mirar hacia el final del pasillo. Pero a veces, cuando estoy sola, escucho un susurro. «No hagas ruido», y aunque hablo, canto o pongo música a todo volumen, el silencio siempre encuentra una forma de alcanzarme.
Si alguna vez vas al Instituto San Rafael, no entres al aula 13. Y si lo haces, nunca, nunca te quedes callado. Gracias por quedarte hasta el final de estas historias. Si te gustaron, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en los próximos relatos. Cuando la oscuridad vuelva a reclamar su voz.